La primera lectura de este jueves y dice: en aquellos días el Señor dijo a Moisés: anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se ha desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que he hablado se la daré a su descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Estamos en un tiempo de conversión y hasta Dios entra en esa dinámica. Y puede que alguno diga: pero Dios no tiene de qué convertirse. Pero la verdad es que el texto tiene una figura literaria que se llama la figura literaria antropomórfica. ¿Cómo así que antropomórfica? Dios adopta forma de hombre. Por supuesto que Dios no es hombre para estar mintiendo ni cambiar de parecer. Eso mismo lo dice la palabra. Pero este texto usa una figura literaria que se llama la figura literaria antropomórfica, Dios adoptando la figura de hombre. Y lo primero es que el pueblo no supo esperar a Moisés, no supo esperar en Dios. Moisés se va al monte 40 días y 40 noches, y al pueblo eso le parece demasiado tiempo. Entonces, como comenzaron a sentir que Moisés tardaba, creyeron que había muerto en el monte y que no iba a regresar. Y le dicen a Aarón, y ese es el segundo punto: no va a regresar. Hagamos un becerro que nos represente y que sea nuestro Dios. Y entonces, en este primer punto de un pueblo que no sabe esperar, hay que aprender, hermanos, que las tardanzas de Dios tienen un propósito. Y que en realidad no es que Dios tarde, sino que Dios tiene su tiempo. A los que nos parece que está tardando es a nosotros. Pero Dios nos está tardando. Nos parece que tarda y no somos capaces de, con madurez en la fe, de discernir que eso que nos parece a nosotros una tardanza tiene un propósito de Dios.
Y esa supuesta tardanza al pueblo se le convierte en una piedra de tropiezo. Se le vuelve piedra de tropiezo. Yo le quiero decir a usted que está aquí, o quienes nos están acompañando a través de la red, no permita que lo que usted interpreta como tardanza de Dios se le convierta en piedra de tropiezo y usted no sepa esperar en el Señor. Diga después de mí: sé esperar en el Señor. Lo segundo es entonces usted cómo maneja los retrasos de Dios. ¿Usted cómo los maneja? ¿Cómo manejó el pueblo el retraso o el supuesto? Me gusta decir mejor el supuesto retraso de Dios, porque el tiempo de Dios es exacto. ¿Cómo maneja el pueblo el supuesto retraso de Dios? Cayendo en la infidelidad y en la idolatría. El pueblo se desespera, y a nosotros no nos enseñaron a desesperarnos, sino a esperar ¿en quién? En el Señor. Y eso le puede pasar a usted cuando está tan desesperado y siente que las cosas no funcionan, que Dios no escucha, que Dios se tarda. Usted se va para donde un adivino. Usted se va para donde una señora que lee supuestamente no sé qué y que baja no sé a quién. Y muchas personas no saben manejar la supuesta tardanza de Dios. Y como no sabemos manejar la supuesta tardanza de Dios, comenzamos a cometer serios errores. Por eso yo te pregunto, ¿cómo manejas los supuestos retrasos de Dios? Porque el pueblo de Dios no supo manejar el supuesto retraso de Dios, porque sintieron que Moisés se tardaba, tal vez creyeron que nunca iba a volver, que había muerto en el desierto, en el monte. Tercero, viene el impulso pecaminoso del pueblo, que le dicen a Aarón: no, Aarón, por favor, hagámonos un becerro de oro a quien podamos adorar. Y Aarón, siendo el sacerdote, escuchó como no era el pueblo. Para entender una cosa, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, no siempre. Y ahí digamos que le faltó a Aarón el discernimiento, porque le copió al pueblo, le creyó al pueblo. Y uno como sacerdote no puede perder el discernimiento, porque si yo termino creyéndole a ustedes, tal vez deje de creerle ¿a quién? A Dios. Hay cosas seguramente que ustedes me dicen o le dicen a sus sacerdotes de sus comunidades, y los sacerdotes de sus comunidades van a decir: no, de ninguna manera. Pero padre, entonces no, porque no siempre el querer de la comunidad es la voluntad de Dios. Y el único que está supuestamente listo para hacer ese discernimiento es el sacerdote. Y yo lo voy a poner en el caso de sus hogares. Hay cosas que sus hijos quieren, sus 4 o 5 hijos quieren, que usted dice: ni riesgos. Y usted también puede tomar la decisión de copiarle a sus hijos, creyendo que la voz conjunta de sus hijos es lo que Dios quiere. No pasa así. No pasa así. Entonces, tener mucho cuidado, porque Aarón no supo hacer el discernimiento adecuado. Cuarto punto de reflexión: se hicieron un becerro de metal, es decir, querían un Dios hecho a su manera.
Y eso es grave. No es Dios a nuestra manera, es nuestra manera a la manera ¿de quién? De Dios. Ojo pues, porque también puede pasar que nosotros pretendamos un Dios a nuestra manera. Y entonces lo acomodamos, lo manoseamos, lo figuramos, lo diseñamos, lo formamos. Y una de las idolatrías más grandes del ser humano es precisamente esa, un Dios a nuestra manera. Y no es un Dios a nuestra manera, es nuestra manera a la manera de Dios. Quinto punto de reflexión. Todos ofrendaron sus aretes, sus manillas de oro para hacer el becerro. Ahí sí, todos en una generosidad. Todos se bajaron de pinta. Todos, para poder hacer el becerro. Y esto también tiene una explicación y una enseñanza espiritual. A veces nosotros somos muy generosos con los ídolos y tenemos que aprender a ser generosos es con Dios. No es con los ídolos. ¿Qué tal que todo tu esfuerzo, tu recurso, todo lo que tú has logrado en la vida, lo termines despilfarrando y gastándolo para tus ídolos? Y a veces somos más generosos con los ídolos que con Dios. Qué tristeza uno trabajar una semana bien fuerte para gastarse el fin de semana lo que consiguió en el ídolo del sexo, y de un sexo desordenado, y de un sexo sin proyecto, y de un sexo no saludable. Y ahí sí tenemos plata para eso. Y qué triste es uno trabajar toda la semana para que el dinero que uno recaude a razón de su esfuerzo termine invertido, gastado en una cantina. Y ahí sí tenemos dinero para todo eso. Y para lo esencial, para lo bueno, para el hogar, para el amor, para nuestros proyectos familiares, no tenemos 5 centavos. Y lo que pasa aquí es muy curioso, porque todos se bajaron de sus pendientes, de sus candongas, de sus cadenas, de sus joyas, de sus aretes, de sus manillas. Todo lo que tenían de oro ahí mismo se lo entregaron a Aarón para que hiciera el becerro. Como quien dice, pa'l ídolo, lo que sea. Y por eso, quien tiene un ídolo, trabaja para su ídolo. Quien tiene a Dios, trabaja para su Dios. Sexto punto de reflexión. Dios se da cuenta de esto. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de su infidelidad? Claro que se da cuenta de su infidelidad. Dios se da cuenta de su infidelidad y le duele su infidelidad y mi infidelidad. A Dios le duele la infidelidad de su pueblo. Dios se duele con nuestra infidelidad. A Dios le duele que seamos infieles, que vamos tras ídolos. Y séptimo, es un punto muy lindo. Dios está muy decepcionado de su pueblo, pero por el antropomorfismo del que hablábamos al principio. Pero Moisés intercede por el pueblo y le dice a Dios: ese pueblo no es mío, ni fui yo el que lo saqué de Egipto. Ese pueblo es tuyo y fuiste tú el que lo sacaste de Egipto. No lo extermines. No lo extermines, porque tu nombre va a quedar muy mal en la tierra, puesto que dirán los egipcios que tú sacaste a tu pueblo para que muriera en el desierto. Por favor, no hagas eso, que se va a empañar tu gloria. Entonces no solo Moisés está intercediendo por su pueblo, sino que está cuidando la gloria de Dios. Está cuidando la gloria de Dios.
Y por eso le dice a Dios, intercede, dice, no, tú no puedes exterminar al pueblo. Primero, no es mi pueblo, yo no lo saqué de Egipto, es tu pueblo, fuiste tú quien lo liberaste de la esclavitud de los egipcios. Es tu pueblo. Y segundo, no permitas que se empañe tu gloria, porque tú sacaste a tu pueblo de la esclavitud para llevarlo por el desierto a una tierra prometida que emana leche y miel. Y es un mensaje también para todos. Uno, intercedamos por los que están equivocados. Y segundo, cuidemos la gloria de Dios, la honra de Dios, el nombre de Dios. ¿Con qué? Con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar.